Para este segundo video de la serie dedicada a cómo hacer, utilizando Inkscape, los escudos de los clubes de fútbol de Uruguay, dibujé el escudo de Cerro. De los 16 equipos que conforman la primera división del fútbol profesional masculino de Uruguay en 2024, el segundo, por orden alfabético, es el Club Atlético Cerro. Según la Wikipedia, el Club Atlético Cerro fue fundado el 1 de diciembre de 1922 y comenzó a participar en torneos de la Asociación Uruguaya de Fútbol directamente en la primera categoría en 1927 y en el campeonato de 1929 quedó último y descendió. Volvió a primera para el campeonato del año 1947 y se mantuvo en la divisional durante 50 ediciones consecutivas hasta que descendió en 1997. Ascendió para el torneo de 1999 y descendió nuevamente en la temporada 2005-2006. Tuvo otro rápido regreso y para la temporada 2007-2008 estaba nuevamente en primera. En 2020 desciende y luego de 2 años en segunda división, regresó a primera en 2023. Contando el campeonato que se está disputando este año, 2024, son 77 los torneos de primera división en los que ha participado el Club Atlético Cerro. Su mejor ubicación en el campeonato se produjo en 1960, cuando terminó empatando en el primer lugar con Peñarol, pero fue subcampeón al perder el partido de desempate. Además, ha tenido 5 participaciones en torneos internacionales, 3 en Copa Libertadores y 2 en Copa Sudamericana. La primera de ellas fue en 1995, cuando quedó último en el Grupo 1 de la Copa Libertadores que compartió con Peñarol y los equipos argentinos River Plate e Independiente. Consiguió un festejado triunfo de local contra Independiente y un empate contra Peñarol. En 2009 Cerro conquistó su título más importante hasta la fecha. Ganó la liguilla pre-Libertadores y clasificó a su segunda Copa, que es la mejor actuación internacional que ha tenido hasta el momento. Se trata de la edición de 2010, en la que quedó tercero en el Grupo 5, que compartió con Internacional de Brasil y los ecuatorianos Deportivo Quito y Emelec. Consiguió 2 triunfos, contra Deportivo Quito jugando de local en el Estadio Centenario, y contra Emelec en su primer triunfo de visitante. Y además obtuvo 2 empates contra Internacional y Emelec. En 2017, en su tercera y última participación en la Copa Libertadores, quedó eliminado en la segunda fase previa en partidos de ida y vuelta contra Unión Española de Chile. En 2018 participó por primera vez de la Copa Sudamericana y pasó la primera fase en partidos de ida y vuelta contra Sport Rosario de Perú y fue eliminado en la segunda fase por Bahía de Brasil. En 2019 pasó la primera fase de la Copa Sudamericana en playoff contra Universidad Técnica de Cajamarca de Perú y fue eliminado en la segunda fase por Montevideo Wanderers. Ahora sí, a Inkscape. En esta oportunidad también utilicé la versión 1.3, aunque no utilicé una rejilla como hice en el video anterior, pero sí utilicé las mismas dimensiones de página, así que definí el documento de 102 milímetros de base por 108 de alto. Empecé dibujando un rectángulo que llamé 1, de 12 milímetros por 15 milímetros. Dupliqué el rectángulo y al duplicado lo llamé 2. Y lo definí de 7,5 milímetros por 11. Dibujé un cuadrado de 8,5 milímetros de lado al que llamé 3. Alineé los rectángulos 1 y 2 al centro de la página. Moví el rectángulo 2 0,25 milímetros hacia la derecha, sumándole esa cantidad al campo X de la barra de controles de herramienta. Activé el ajuste, seleccioné el cuadrado 3 y lo alineé de su centro con respecto al lado derecho del rectángulo 1.
y de su base lo alineé con respecto a la base del rectángulo 2. Uní el rectángulo 2 con el 3. Eliminé el nodo inferior izquierdo del objeto resultante y dupliqué el objeto. Al duplicado le llevé proporcionalmente su ancho a 16,5 milímetros y lo alineé abajo a la izquierda con respecto al rectángulo 1. Del objeto duplicado, con la herramienta Nodo, seleccioné todos sus nodos, menos los dos de más a la izquierda, y los moví en la horizontal hasta más allá del lado izquierdo del rectángulo 1. De los tres objetos, seleccioné los dos que no eran el rectángulo 1 y los uní. Con este nuevo objeto recorté el rectángulo 1 para generar la forma básica de la letra C. Coloqué una guía horizontal coincidiendo con el lado inferior del trazo horizontal superior. Agregué un nodo en el lado izquierdo del objeto y sobre la guía horizontal, y borré el nodo siguiente en sentido horario. Fui a Efecto de trayecto, Esquinas. Con la herramienta Nodo, arrastré el circulito que controla el efecto del vértice superior derecho de forma tal que el triangulito horizontal quedara ubicado sobre la guía. Luego, moví el circulito del vértice superior izquierdo hasta que el triangulito horizontal también quedara ubicado sobre la guía. Aplané el efecto. Del par de nodos ubicados más a la izquierda, borré el inferior y me aseguré de que el segmento inferior fuera recto. Edité la curvatura del segmento superior moviendo hacia la izquierda el manejador del nodo superior y también el nodo propiamente dicho. Seleccioné todos los nodos y fui a Trayecto Simplificar. Para hacer la letra A, empecé con un rectángulo de 12 milímetros por 15,7 al que llamé A. Lo dupliqué y le llevé el ancho del duplicado a 2,5 milímetros. Centré el duplicado con respecto al original y los uní. Del objeto resultante borré el nodo superior derecho y el superior izquierdo y convertí en rectos a los segmentos resultantes. Dibujé un nuevo rectángulo de 7,7 milímetros por 12,5. Lo alineé abajo y al centro con respecto al objeto A. Lo convertí a trayecto. Uní sus dos nodos superiores al centro y al objeto resultante lo llamé triángulo. Dibujé otro rectángulo de 7 milímetros por 2. Alineé este nuevo rectángulo al centro en ambas dimensiones con respecto al objeto triángulo. Y luego le sumé 1 a la coordenada y para bajarlo 1 milímetro en la horizontal. Con el rectángulo recorté al triángulo. Y con la forma resultante recorté al objeto A. Dibujé un rectángulo auxiliar de 20 milímetros por 22.
Alineé el objeto 1 arriba y a la izquierda con respecto al rectángulo. Alineé el objeto A abajo y a la derecha con respecto al rectángulo. Borré el rectángulo auxiliar, uní los dos objetos y al objeto resultante lo llamé letras. Y lo moví fuera de la página. Para dibujar la forma del escudo, empecé con un rectángulo de 91 por 93 milímetros. Lo convertí a trazo y uní sus dos nodos inferiores al centro y lo llamé triángulo invertido. Luego dibujé un rectángulo de 82 milímetros por 12. Lo alineé arriba y a la derecha con respecto al objeto triángulo invertido. Con el rectángulo seleccionado fui a Efectos de trayecto, embaldosado. En el campo Filas ingresé 6 y en columnas 1 y aplané el efecto. Descombiné el objeto resultante y, de los 6 objetos resultantes, borré los impares empezando de arriba. Uní los 3 objetos restantes y lo llamé franjas. Finalmente dibujé un rectángulo de 26,5 milímetros por 78. En la ventana de transformaciones, fui a la solapa inclinar y en el campo horizontal ingresé menos 26 grados. Alineé este rectángulo inclinado abajo y a la izquierda del objeto franjas. Dupliqué el objeto triángulo invertido y lo intersecté con el objeto franjas. Dupliqué el rectángulo inclinado y lo resté del objeto franjas. Con la herramienta nodo, borré los nodos del objeto franjas que quedaron del lado izquierdo. Guardé el archivo con el nombre escudo-cerro.svg. Para utilizar en el texto principal del escudo, descargué e instalé la fuente Intrepid Bold. Con ella escribí el texto cerro. De 52 puntos y le llevé el espaciado entre letras a 2,3. Roté el texto menos 64 grados. Alineé el texto rotado en ambas dimensiones con respecto al rectángulo inclinado. Seleccioné el objeto triángulo invertido y le apliqué un trazo de 8 puntos. Le quité el relleno y convertí su trazo en trayecto. Dupliqué el rectángulo inclinado y resté este duplicado del trazo convertido a trayecto. Al objeto resultante le uní el objeto franjas y al objeto resultante de esta unión lo llamé escudo. Finalmente, al rectángulo inclinado también le quité el relleno y le apliqué un trazo de 8 puntos
y le convertí el trazo en trayecto. Uní este nuevo objeto al objeto escudo. Para ubicar las letras CA, dibujé un rectángulo auxiliar, sin contorno, de 31 milímetros por 33. Lo alineé arriba y a la izquierda con respecto al objeto escudo y alineé el objeto letras a la derecha y abajo con respecto al rectángulo auxiliar. Borré el rectángulo auxiliar y uní el texto cerro al objeto letras. Al objeto escudo le apliqué color blanco y fui a trayecto descombinar. Pulsando mayúsculas, pinché sobre el objeto más grande de los que se generaron al descombinar para quitarlo de la selección y fui a trayecto unión. Al objeto resultante lo llamé blanco. Seleccioné solo el objeto más grande y le apliqué un color cuyo valor hexadecimal era 019 CEC, lo llamé celeste y lo envié al fondo. Seleccioné los tres objetos, los agrupé y centré el agrupado en la página. Y así quedó listo el dibujado del escudo de Cerro. Hasta la próxima.